A continuación, damos paso al doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, actual magistrado de la Sala de Casación Penal, quien nos ilustrará sobre la segunda o la causal segunda del recurso de casación penal. Su trabajo académico y judicial lo convierte, doctor, en una voz autoseguros de que su intervención enriquecerá esta jornada. El doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, institución en la que también obtuvo los títulos de magíster y doctor en Derecho Penal. Además, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia. Ha ejercido en los campos de litigio, la asesoría jurídica, la defensoría pública y la actividad académica. Ha sido coordinador académico de la Defensoría del Pueblo, así como juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Desde el 19 de junio de 2023 se desempeña como magistrado titular de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Manual de Casación en materia penal y Sistema acusatorio y técnicas de juicio oral. Bienvenido, señor magistrado. Bueno, en primer lugar, un saludo muy respetuoso a todos ustedes, un agradecimiento muy especial al profesor José Joaquín Urbano por la invitación y por la deferencia de pensar en mí para este evento académico. A la doctora Dolly también un saludo muy especial, un saludo muy cariñoso y respetuoso para el profesor José Luis Barceló, a quien le aprendí casación hace muchos años, y al profesor Fabio Ospitia. Tuve el honor de compartir con él en la Sala de Casación Penal, un espacio muy pequeño, desafortunadamente, y cuando el profesor Fabio se fue, todos coincidíamos en que se estaba yendo una de las voces más calificadas en la jurisprudencia en la Sala de Casación Penal, y desde ese punto de vista aún sentimos la falta que nos está haciendo, porque cuando hay discusiones en algunos temas, el referente de lo que ha sido la historia de la jurisprudencia de la Corte ha sido el profesor Fabio. Entonces, pues para mí es un verdadero honor poder compartir este espacio y, por supuesto, con todos ustedes. En punto de lo que nos encomendó el profesor José Joaquín, que es la causal segunda de casación de la ley 906, que básicamente es la causal que contiene los errores de naturaleza procesal, los llamados errores in procedendo. Lo primero que tendría que señalar es que siempre he indicado que la forma como quedó estructurado el código no me parece del todo correcta. Me gustaba más la estructura de la ley 600, porque en la ley 600, en la causal primera, en el cuerpo primero teníamos la violación directa, cuerpo segundo violación indirecta, y a partir de allí después ya teníamos los temas de naturaleza procesal, los errores de estructura y los errores de garantía. En la causal 600, en la causal 600, en la ley 600, en la causal segunda teníamos los típicos errores de estructura, el caso de la incongruencia entre resolución de acusación y sentencia, y en la causal tercera las nulidades, que son básicamente las que se referían en principio a los errores de garantía. En la ley 906 tenemos básicamente la causal segunda de casación, que es la que se refiere a las nulidades, que en punto de la ley 906 pues incluye tanto los errores de estructura como los errores de garantías, entre otras razones, porque creo que al interior de la Sala de Casación Penal se habían presentado algunas discusiones que llevaban a concluir que muchos errores de estructura también conllevaban errores de garantía. Cuando hay una incongruencia entre resolución de acusación y sentencia, que es un error típico de estructura, pues en el fondo también terminan presentándose problemas de errores de garantía, porque si a mí me acusan por unos hechos y me dictan sentencia por otros, pues en el fondo ha habido un tema de violación al derecho de defensa, porque no me he podido defender de aquellos hechos por los cuales finalmente se estableció o se dictó la sentencia.
Pero en ese punto, pues lo primero que habría que señalar es que en el caso de la Ley 906 de 2004, pues por un lado tenemos los fenómenos de violación de ley sustancial, sobre los cuales ya el profesor Fabio se refirió en punto de la violación directa y el profesor José Luis Barceló lo hará en punto de la violación indirecta, y tenemos obviamente los llamados errores de garantía, que desde ese punto, los errores de naturaleza procesal, que desde ese punto de vista pues son los que corresponden a la causal segunda de casación. Perdón un minuto porque creo que estoy teniendo aquí un pequeño problema. La tecnología a veces a nosotros nos atropella. Yo soy hijo del siglo pasado, entonces a veces, como para no perder el orden lógico. Desde ese punto de vista, ya lo decía el profesor Fabio, los fenómenos de violación de ley sustancial están relacionados con las normas de violación de ley sustancial, siguiendo a uno de mis grandes referentes en materia de casación, que es el profesor Ricardo Calvete Rangel. El profesor Ricardo Calvete Rangel decía que es norma de derecho sustancial la que se refiere a delitos y penas, derechos y obligaciones, en tanto que la norma de carácter procesal es la que se refiere a las normas que establecen las formas, los procedimientos, cómo se investigan, acusan o juzgan los comportamientos de naturaleza ilícita, y ya lo decía el profesor Fabio, el carácter sustancial o procesal de una norma no lo da la ubicación de la norma en un código, sino el contenido de la norma. Ustedes que todos los días están en estas tareas, en el trabajo de apoyo y acompañamiento a quienes hoy estamos en la sala de casación penal, encontrarán, por ejemplo, que podemos encontrar normas de carácter procesal, carácter sustancial en un código de procedimiento penal, o podríamos encontrar normas de carácter procesal en un código de naturaleza sustancial. De hecho, en los códigos de justicia penal militar tenemos tanto las normas de carácter sustancial como las normas de carácter procesal, pero fíjense, por ejemplo, que cuando alguna persona va a plantear, por ejemplo, la duda, y que en consecuencia existe una duda que fue insalvable y que en consecuencia se tendría que haber dictado una sentencia de naturaleza condenatoria, si a una persona la condenan como autor de un delito de homicidio y él plantea que él no debe responder por el homicidio porque existe una duda que sea razonable, tendría que al momento de construir la proposición jurídica completa incluir el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, que incluye la norma del indubio pro reo, y esa es una norma de carácter estrictamente sustancial. Lo que quiere decir que el carácter sustancial de la norma no lo da la ubicación del estatuto, la ubicación en un determinado código, sino el contenido de la norma. Y en las discusiones que se han dado en punto, por ejemplo, de los temas de aceptación de cargos o preacuerdos, si a una persona no le otorgaron la rebaja de la pena correspondiente, por ejemplo, el juez señaló que se allanó a cargos en la audiencia de formulación de imputación, pero como el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal establece que se podrá otorgar una rebaja de hasta la mitad de la pena y él considera que el delito fue muy grave, le pareció que el homicidio fue muy complejo en las circunstancias en que se cometió, entonces va a otorgar, dice, como la norma me permite otorgar una rebaja de hasta la mitad, y otorgo simplemente una rebaja de una sexta parte, a pesar de que el artículo 351 está ubicado en el Código de Procedimiento Penal. Esa es una norma típica de carácter sustancial, lo que implicaría que sería un tema que se tendría que atacar, en este caso, pues seguramente por vía de la violación directa, porque es un tema en el fondo de interpretación errónea de la norma de carácter sustancial. Con esto lo que quiero decir es que podemos encontrar normas de carácter sustancial ubicadas en un Código de Procedimiento Penal y eventualmente podríamos tener normas de carácter procesal ubicadas en un código de naturaleza sustancial. Pero desde ese punto de vista, señalemos que cuando nosotros hablamos de los fenómenos de violación de ley procesal, pues nos estamos refiriendo a todas
aquellas problemáticas relacionadas con normas de naturaleza procesal, que son las que se encargan de establecer la forma como se acusa a una persona, la forma como se hace el juzgamiento y las problemáticas que se derivan de ellas. En materia de esos errores de naturaleza procesal, vamos a decir que existen dos tipos de errores, los errores de estructura y los errores de garantía. Los errores de estructura que se van a dar cuando se rompe claramente la estructura del proceso. Un error típico de estructura que tenía especificidad en la ley 600 era la incongruencia entre resolución de acusación y sentencia. Ese mismo error de estructura hoy también lo tenemos en la ley 906 cuando hay violación al principio de congruencia a partir de lo que establece el artículo 448 de la ley 906, pero lo tendremos que invocar por vía de la causal segunda de casación, que es la causal de las nulidades. Pero también vamos a tener errores de garantía, como por ejemplo los que tienen que ver con la violación al derecho de defensa, que es un típico caso de violación de una garantía fundamental, que también se van a plantear por vía de la causal de nulidad. Pero en ese sentido, y simplemente como preámbulo para tratar de entrar a dar una explicación un poco más ordenada, digamos que normalmente cuando nosotros nos acercamos al tema de las nulidades, siempre estamos pensando en que la sentencia que se va a dictar es una sentencia típica de anulación, porque hay que invalidar la actuación del proceso penal, normalmente, y que implica retrotraer el proceso a la instancia. Cuando nosotros en las universidades nos acercaban a las nulidades, siempre pensábamos en que había que retrotraer el proceso a la instancia. Yo diría que eso es relativo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que existen circunstancias de nulidad que no van a implicar retrotraer el proceso a la instancia, sino que implican simplemente cambiar la decisión, como lo señalaba el maestro Fabio Calderón Botero en su texto, dictar lo que se llamaría una sentencia estimatoria de sustitución. Y en materia de nulidades, voy a hacer referencia más adelante en una pequeña casuística a dos casos específicos de esa naturaleza, que es lo que tendría que ver con violación al principio de congruencia, y un tema que exige combinación desde el punto de vista de la técnica de temas relacionados con violación seguramente directa de la ley sustancial, pero por vía de invocación de la causal de nulidad, que es un tema que nos atañe a todos acá, que es cuando nos plantean básicamente la prescripción de la acción penal, porque cuando la acción penal ha prescrito, pues normalmente cuando se le plantea a un juez de la República que decrete la prescripción de la acción penal, mentalmente no se hace el ejercicio de decir, es que aquí hay una nulidad por violación al debido proceso, porque es que cuando usted dictó la sentencia o cuando se dictó la sentencia, ya el Estado había perdido esa potestad porque ya había prescrito la acción penal, pero cuando lo vamos a hacer en materia de casación, tenemos que acudir a la causal segunda de casación, planteando una violación directa de las normas relacionadas con la prescripción, para decir por esa vía que finalmente lo que se tiene que plantear es una nulidad, pero no le vamos a pedir a la Corte que retrotraiga el proceso a la instancia, sino que dicte básicamente un fallo, no una sentencia, porque en el fondo no se va a dictar una sentencia, sino un fallo estimatorio de sustitución. A partir de allí, pues digamos que cuando se va a plantear un tema en casación, pues hay que tener en cuenta ciertas condiciones que se tienen que cumplir. En primer lugar, como estamos hablando de la causal segunda de casación y hace referencia a las nulidades, pues lo primero que se tendrá que tener en cuenta es que si se va a plantear una nulidad, pues estas nulidades se tienen que invocar prioritariamente. En principio, todos sabemos que hay un principio que rige en casación, que es el principio de prioridad, que implica que las causales que produzcan mayores efectos se tienen que invocar prioritariamente y en principio se tendrían que invocar prioritariamente las nulidades, aunque si la Corte encontrara, por ejemplo, que a pesar de que existe la nulidad,
definitivamente habría que emitir una sentencia de naturaleza absolutoria. Por ejemplo, se alegó que hubo una violación al derecho de defensa y la Corte encuentra que efectivamente existió una violación al derecho de defensa, pero a pesar de que existe esa violación al derecho de defensa, claramente se tiene que absolver a la persona porque aunque se le violó el derecho de defensa, el Estado no pudo establecer, no llegó a tener un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad del procesado, pues se tendrá que proferir una sentencia de naturaleza absolutoria, pero desde ese punto de vista, pues se tendrá que invocar en la demanda de casación, en primer lugar, las nulidades por razón del respeto a ese principio de prioridad. En ese sentido, se hace necesario al momento de invocar la nulidad, pues concretar la clase de nulidad que se está invocando, teniendo en cuenta además las causales específicas que tenemos en materia de nulidades, que serían básicamente la falta de competencia, la violación de las garantías debidas a los actores en el proceso, actores intervinientes, y la nulidad derivada de prueba ilícita como causales que se podrían invocar al interior de un tema de casación. Recordando en este punto que cuando hablamos de la nulidad derivada de prueba ilícita, como ya lo ha señalado la Sala de Casación Penal, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el efecto natural de la prueba ilícita es que la prueba ilícita se excluye, no genera la nulidad del proceso penal. ¿Cuándo se podría hablar de una nulidad derivada de prueba ilícita? Cuando esa nulidad, esa prueba ilícita es producto de desaparición forzada, tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, el efecto no sería necesariamente, no sería solamente la exclusión de la prueba, sino que generaría el efecto de nulidad, la cual se aplica tanto en casos de ley 600 como en casos de ley 906. Recuerdo en este momento algún caso fallado por la Sala de Casación Penal, con ponencia del entonces magistrado José Leonidas Bustos, donde en un hecho que ocurre aquí en Bogotá, a la altura de la calle 170 con carrera séptima, sobre un puente peatonal que hay cerca al Hospital Simón Bolívar, explotó una bomba panfletaria y en ese momento la policía ubica a la persona que había explotado la bomba y lo interrogan y acepta el hecho, informa dónde construyeron la bomba, ubican la casa donde construyeron la bomba y allí encuentran a dos personas a los cuales, hablando en términos coloquiales, los hicieron cantar, ya saben ustedes de qué forma. Ese proceso conllevó que se adelantara el juicio y el juez del caso determinó que efectivamente pues, la prueba había sido un poquito ilícita y concluye que con esa prueba no se podía condenar, pero que excluyendo esa prueba igualmente se podía dictar sentencia condenatoria. La Sala de Casación Penal en esa oportunidad lo que determinó es que la ilicitud de esa prueba era de tal entidad, había sido obtenida por vía de tortura, que no solamente había que excluir la prueba, sino que había que decretar la nulidad del proceso y ordenó que se adelantara nuevamente el juicio ante un juez distinto al que había dictado la sentencia y obviamente con exclusión de ese elemento, ante un juez distinto para efectos de garantizar el principio de imparcialidad. Entonces, desde ese punto, pues lo primero que habrá que señalar es que tenemos diferentes causales de nulidad, las relacionadas con falta de competencia, las relacionadas con violación al debido proceso, garantías, y las relacionadas con la nulidad derivada de prueba ilícita, que el efecto natural de la prueba ilícita es que se excluye, pero que si la prueba ilícita es producto de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, se tendrá que excluir y desde ese punto se tendrá que plantear por vía de nulidad. Pero naturalmente, como estamos hablando de las nulidades, pues al momento de invocar una nulidad, pues habrá que establecer, tener en cuenta los principios que rigen las nulidades.
En primer lugar, el principio de especificidad o taxatividad, pues que nos enseña que básicamente las nulidades se establecen por causales taxativamente señaladas en la ley, pero también habrá que diferenciar cuando hablamos de nulidades derivadas de una norma constitucional o una norma legal. El principio de trascendencia, que es fundamental, porque muchas veces se pueden presentar irregularidades, pero la irregularidad no da para en un momento dado generar como consecuencia la nulidad. De hecho, la nulidad es en punto de la nulidad siempre tenemos que hablar de la residualidad. El último mecanismo al que nosotros tenemos que acudir es en punto de las nulidades. Cuando la defensa solicita una prueba en la audiencia preparatoria y el juez se la niega, pues si hay un error por parte del juez al negarle esa prueba, al no decretarla, es probable que en el fondo uno diga que le está violando el derecho de defensa, porque esa prueba, bajo una lectura correcta, uno podría llevar a la conclusión de que esa prueba sería fundamental o ese conjunto de pruebas sería fundamentales. Pero obviamente el camino no es plantear una nulidad, sino que habrá que apelar para que la segunda instancia determine si las pruebas tenían que decretarse o no. Es decir, el carácter de residualidad parte de la base de que solamente acudimos a las nulidades como un remedio extremo. El principio de protección, que parte de la base que no se puede deprecar de quien dio lugar a la irregularidad invalidante, lo cual debe ser vigente, es decir, no puede haber sido avalado a través del consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, con una sola excepción, que es lo que tiene que ver con la violación al derecho de defensa, porque en un momento puede ser que el actor haya, con su comportamiento, generado la nulidad que se está invocando, pero habría que mirar si en un momento dado puede haber afectación del derecho de defensa, porque esa sí es una garantía que no se puede perder. El problema muchas veces frente a la violación del derecho de defensa, y lo vemos continuamente, es que en casación muchas veces el no abogado viene a plantear nulidades por violación al derecho de defensa porque no comparte la estrategia defensiva del abogado que actuó con anterioridad, y pues eso hay que medirlo con mucho cuidado. Incluso el hecho de que la actividad defensiva sea estrictamente pasiva, en principio no necesariamente sería indicativo de que existe una nulidad, porque puede ser que lo más adecuado en un momento dado sea guardar silencio. Ahora, también digo que a veces la defensa es muy imaginativa y a veces terminan planteando temas que francamente pueden ser muy complejos y absurdos, e incluso que podrían poner en evidencia circunstancias que podrían terminar afectando definitivamente a la persona que se está defendiendo. Pero en ese sentido tendríamos que señalar pues, que no toda actividad defensiva que sea estrictamente pasiva necesariamente sería indicativa de que ha habido una violación a un derecho de defensa. Tendrían que ser hierros de tal entidad que definitivamente estuvieran afectando garantías. Yo me acuerdo que al inicio del sistema, cuando empezaba el sistema acusatorio, que empezaban a aparecer los videos, me acuerdo en una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, donde la fiscalía pidió una medida de aseguramiento y el defensor, que creo que no conocía muy bien el sistema, el juez le pregunta: señor defensor, ¿y qué tiene que plantear frente a la solicitud que acaba de hacer el señor fiscal? Estoy totalmente de acuerdo, la fiscalía ha demostrado el inconstitucional. Pues digamos, una circunstancia de esa naturaleza llevada a la estructura del proceso sí podría en un momento pensar que definitivamente sí puede haber afectación de garantías. Recuerdo alguna vez
un defensor que le pidió al juez que oficiara al Instituto de Medicina Legal para efectos de que el Instituto de Medicina Legal nombrará un perito encaminado a acreditar la discusión desde el punto de vista técnico-científico que se estaba dando en el caso. Digamos, tienen que ser circunstancias que definitivamente muestren que el error planteado es evidente. Recordar que también opera el principio de instrumentalidad, es decir, no será posible retrotraer la actuación cuando el acto irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado, lo que preserva la instrumentalidad de esta figura. Entonces, desde ese punto de vista, no se podría en un momento dado invocar una nulidad y, obviamente, la trascendencia. Deberá demostrarse que el vicio afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales, o dicho en otras palabras, acredita su trascendencia. Es decir, el hierro que se tiene que plantear por vía de la nulidad tiene que ser absolutamente trascendente en la medida en que se ha afectado la estructura del proceso o se ha afectado las garantías fundamentales. Y desde ese punto de vista se hace necesario que así quede establecido por el actor en casación. Desde ese punto de vista, además, es necesario que se advierta que para reparar el agravio, la única posibilidad que existe es la declaratoria de nulidad y bajo esa óptica tendríamos que entrar a tener en cuenta, es decir, los principios juegan un papel fundamental en la estructuración del tema. Por otra parte, se hace necesario mostrar los fundamentos y la trascendencia del hierro y, algo muy importante, explicar y especificar las normas que se estiman infringidas, estableciendo si son de naturaleza constitucional o de naturaleza legal. Incluso por vía de los tratados que han sido incorporados a la Constitución por vía del bloque de constitucionalidad, seguramente podría haber invocación de normas de esta naturaleza cuando se va a plantear una nulidad. Normalmente las normas de naturaleza legal que establecen el marco de las nulidades tienen un referente derivado de la Constitución. En algunos casos seguramente habrá que pensar en la invocación seguramente del artículo 29 de la Constitución Política de manera específica frente a las circunstancias que se estén planteando, pero es necesario desde ese punto de vista especificar las normas que se estimen infringidas, estableciendo pues la naturaleza constitucional o legal de las mismas, o si estamos hablando de una norma de carácter que esté incorporada a la Constitución por vía de bloque de constitucionalidad. Se deben establecer los fundamentos que demuestran la trascendencia del hierro, porque en ese caso concreto se tiene que establecer que el hierro es trascendente, y es necesario especificar las normas infringidas desde ese punto de vista, pero además hay que entrar a determinar cuando existen varias nulidades, cuando existen varias causales de nulidad, cada una se tendrá que plantear de manera independiente, dándole prevalencia a aquellas que pueden producir mayores efectos. Por ejemplo, podría existir una nulidad que se haya estructurado a partir de la audiencia de formulación de imputación y una que tiene que ver con la audiencia preparatoria. Recordemos que en el fondo, ¿qué son las nulidades? Un remedio drástico que se va a plantear frente a una enfermedad que tiene el proceso. Yo, como normalmente andaba mucho más en el mundo de los médicos, siempre he dicho eso, que es como cuando uno tiene una enfermedad, pero hasta que a uno no le descubren la enfermedad, no existe el remedio. El vicio pudo haber existido a lo largo del tiempo, pero hasta que no fue
descubierto, pues no se estableció el remedio, y la nulidad en el fondo es un remedio. En muchos de los casos que hemos tenido que discutir en la sala, se ha planteado la discusión si, por ejemplo, hay que plantear una nulidad a partir de la audiencia de formulación de imputación, porque la forma como los hechos fueron estructurados por la Fiscalía en un momento dado generaron afectaciones que definitivamente podrían conllevar que se decrete una nulidad. Si la nulidad se va a producir a partir de la audiencia de formulación de imputación, esa se tendría que invocar prioritariamente, pero si por ejemplo existen nulidades en la audiencia preparatoria, se tendrían que invocar por aparte en un segundo cargo. Un tema tan sencillo como el de las estipulaciones probatorias, en principio, donde inicialmente como que no le dábamos tanta trascendencia al tema de las estipulaciones probatorias, y como todavía seguimos estipulando la plena identidad, casi que como una estipulación sobre la cual no hay discusión, a pesar de que la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho que pues, sería un tema que ni siquiera tendría que ser materia de estipulación, porque las personas tienen que estar plenamente identificadas. Pero ya la Sala de Casación Penal, y aquí recuerdo una providencia del año 2019 con ponencia de la doctora Patricia Salazar, que para mí es un referente muy importante, donde la Sala recuerda que si las partes estipulan hechos, porque además esa expresión estipulación probatoria a mí no me ha gustado mucho, porque en el fondo termina mandando el mensaje que lo que estamos estipulando son pruebas. Yo creo que la expresión correcta debería ser estipulaciones fácticas, porque lo que estipulamos son hechos. ¿Qué tal que se estipule un hecho que termine claramente afectando o la teoría del caso de la Fiscalía o la teoría del caso de la defensa? Pues esa estipulación sería francamente ilegal, y si eso pasó, desde ese punto de vista, el único camino sería decretar la nulidad. Incluso en punto de estos temas siempre se ha dicho que el juez conoce la teoría del caso de la defensa al inicio del juicio oral, si la defensa plantea la teoría del caso, y yo siempre he dicho que en algunos casos el juez tiene que preguntarle a la defensa cuál va a ser su teoría del caso, no en la audiencia de juicio oral, si la defensa la quiere presentar, sino en la audiencia preparatoria. Calculen esta situación. La teoría del caso de la Fiscalía es que Juan mató a Pedro. Y al estipular como un hecho cierto, la Fiscalía y la defensa estipulan que Juan mató a Pedro. La Fiscalía dice pues que Juan es el autor de la muerte de Pedro, y la defensa estipula como un hecho cierto que Juan disparó y produjo la muerte de Pedro. Pues, si esa estipulación probatoria se hace en la audiencia preparatoria, el juez le tiene que preguntar al defensor que le explique cuál va a ser su teoría del caso. Porque si el defensor le dice, pues es que mi teoría del caso es que Juan no estuvo en el lugar de los hechos, el juez le va a decir, bueno, no entiendo, creo que usted es un abogado de vivienda, está en el lugar equivocado, porque si la teoría del caso suya es que Juan no estuvo en el lugar de los hechos y usted está estipulando que Juan mató a Pedro, pues esa estipulación, pues francamente, no puede pasar. Si la teoría del caso de la defensa es que actuó en legítima defensa, pues no habría ningún problema para estipular ese hecho. Pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la estructuración se pueden presentar nulidades, unas por ejemplo donde haya que decretar una nulidad a partir de la audiencia de formulación de imputación, otra donde habría que decretar una nulidad, por ejemplo, a partir de la audiencia preparatoria, y desde ese punto de vista pues se tendrían que invocar primero las que van a producir mayores efectos, y desde ese punto de vista, pues si esa nulidad prospera, seguramente pues ya la Sala de Casación Penal no tendrá que estudiar la segunda, lo que quiere decir que se tienen que plantear en cargos separados, uno como cargo principal, el otro como cargo subsidiario, y obviamente mostrando la trascendencia de los errores. Lo mismo si el tema está relacionado con violación de ciertas garantías, pues se tendrá que plantear de forma
individual, cada una mostrando la trascendencia de cada uno de estos hierros. En el mismo sentido, y como ya lo indicábamos, hay que señalar desde qué momento se tiene que pedir la declaración de nulidad, indicando los motivos por los cuales se va a aludir a ese punto, especificando las razones, la trascendencia, fundamentando de forma adecuada y concreta las razones por las cuales se tiene que decretar la nulidad. Si se refiere a varias irregularidades con capacidad anulatoria, pues hay que seleccionar la más importante y ordenar las demás teniendo en cuenta la mayor o menor cobertura de cada una de ellas, es decir, el alcance de cada una de las infracciones. Como cada hipótesis de nulidad tiene su propia trascendencia en el trámite procesal, aquella con mayor capacidad de regresar el proceso al punto más lejos, pues tiene que gozar de prioridad frente a ese punto, y en ese sentido, pues habrá que señalar cada una de las causales de nulidad que se van a plantear y los hierros frente a ellas. Si se postula, por ejemplo, una violación al debido proceso, resulta necesario identificar con plena nitidez la irregularidad que sustancialmente lo ha alterado de manera rotunda. Habría una violación al debido proceso, por ejemplo, en temas relacionados con reglas de congruencia. La congruencia en el tema de la ley 906, los problemas de incongruencia entre acusación y sentencia, pues se tiene que plantear de manera independiente. Ya decíamos que en la ley 600 tenía una causal específica porque era un típico error de estructura, aquí está dentro de la causal de nulidad, pero en ese punto pues se tendrá que hacer un trabajo que es muy importante, que es mostrar que la acusación no es congruente con la sentencia, es decir, que el contenido de la sentencia no respeta el contenido de la acusación. Ahora, en este punto en materia de congruencia hay que recordar que la congruencia tiene tres componentes: el componente personal, el componente fáctico y el componente jurídico. Desde el punto de vista del componente personal, a la persona que se acusa es a la misma persona que se le dicta sentencia, pero incluso tendríamos que ir más atrás. A la persona que se le imputa es la misma persona que se le acusa y la misma persona a la que se le dicta sentencia. Esa congruencia es absoluta, porque no podríamos estar imputando a una persona, acusando a otra y dictando sentencia a otra. Desde el punto de vista fáctico, los hechos que son materia de imputación son los mismos hechos que son materia de acusación y los mismos hechos que son materia de sentencia. La sala ha tenido problemas muy complejos en la construcción de los hechos jurídicamente relevantes, donde en muchos casos hemos observado que los hechos que han sido materia de imputación han sido distintos a los hechos que son materia de acusación y son distintos a los hechos que son materia de sentencia. Ahora, allí se presentarán discusiones sobre qué decisión tomar cuando se presentan problemas de esa naturaleza. Recuerdo un caso recién llegado del doctor Diego Corredor, en un caso muy interesante, donde allí lo que se presentó fue una incongruencia clara entre lo que fue materia de la acusación, lo que fue materia de petición por parte de la Fiscalía y lo que fue materia de sentencia. Es un hecho que ocurre en Facatativá, en un parque, donde salen de una fiesta, los hechos así lo indican, 3 muchachos y una dama. Todo indicaba que ella estaba bastante embriagada y como estaban en un parque que, según lo que se observa de la descripción de los hechos, las edificaciones que circundaban al parque permitían observar lo que estaba ocurriendo en el parque.
se observa que esta mujer, que estaba prácticamente inconsciente, estaba siendo víctima de abuso sexual por parte de estas 3 personas. Llaman a la policía y los capturan en flagrancia, y frente a uno de ellos, la Fiscalía lo acusa como coautor de un delito de acto sexual con una persona puesta en incapacidad de resistir. Cuando llegó la policía no habían alcanzado a accederla, y desde lo fáctico esa era la situación. Cuando la Fiscalía va al juicio, la fiscal del caso señala que este muchacho, uno de los 3, tenía que responder no por haber participado realizando los actos sobre esta mujer, sino porque básicamente él tenía posición de garante frente a ella porque era su amigo, que le había presentado a los otros 2 en la fiesta, y que él tenía que en un momento dado responder porque, por la posición de garante. Pues, de entrada pasamos de un comportamiento de acción a un comportamiento de omisión. Incluso automáticamente, pues, la posición de garante, pues, por esa vía no cabe, así usted aplique la teoría formal, la teoría material o los planteamientos del funcionalismo radical. Por ninguna de las 3 teorías. La teoría formal dice que son fuentes la ley, el contrato, la injerencia, no le da. La teoría material, a partir de lo que establece y lo que está incluso establecido en el artículo 25 del Código Penal, por la relación con un bien jurídico tutelado con una fuente de peligro, no le da. Y si vamos a mirar los planteamientos del funcionalismo radical en punto de los deberes que tengo yo a partir de uno de los 2 roles, pues tampoco da. Pero desde el punto de vista de la circunstancia, pues pasó de un comportamiento de acción a un comportamiento de omisión. Y cuando el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó, determinó que él tenía que responder como cómplice, porque realmente lo que tenía era la condición de campanero, porque él lo que estaba era vigilando que mientras los otros realizaban el comportamiento, no llegara la policía. Y además en ese caso lo estructura como un cómplice, como campanero. En el punto, recuerden, del campanero, ha habido discusión si es cómplice o coautor. Hay una providencia con ponencia del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, donde en un caso de 2 mujeres que participan en un tema de un homicidio, las terminan condenando como coautoras, y allí lo que se plantea por la Corte es que básicamente ese era el rol que le correspondía de acuerdo a la división criminal, y terminan siendo condenadas como coautoras porque ya básicamente lo que estaban era garantizando, porque era una pelea entre miembros de 2 bandas delincuenciales, que mientras estaban cometiendo la conducta frente a 2 miembros de esa banda, que no fueran a llegar los demás a evitar la circunstancia. Lo cierto es que en ese caso concreto, pues lo que se plantea en la decisión es, unos fueron los hechos materia de acusación, otros los hechos por los cuales la Fiscalía pidió condena, y otros los hechos por los cuales finalmente el Tribunal Superior de Cundinamarca condena. En consecuencia, lo que se dice es que los hechos que fueron establecidos en la acusación no fueron probados, y como consecuencia de ello se profiere una sentencia de naturaleza absolutoria en ese caso. Pero era claramente un caso de incongruencia entre lo que fue materia de acusación y lo que fue materia de sentencia. En ese sentido, lo que se ha planteado es que cuando hay un tema de incongruencia entre acusación y sentencia, pues lo que habrá que hacer es esa labor de verificación para mirar si el contenido de la sentencia no respeta el contenido de la acusación, y desde ese punto de vista entrar a tomar una decisión.
Ahora, la sala ha sido clara en indicar que hay ciertas circunstancias que definitivamente indican claramente que hay incongruencia y otras en las que definitivamente no hay incongruencia. Naturalmente, si a una persona la acusan como autor y la condenan como cómplice, en principio pues no habría problemas de incongruencia. Si a una persona la acusan estableciendo una circunstancia de agravación que básicamente no es establecida en la sentencia, pues no hay desde ese punto de vista ningún problema de incongruencia, porque simplemente lo que pasa es que no se acreditó la circunstancia de agravación que fue materia de acusación. Si a una persona se le acusó por un delito consumado y se lo condena por un delito de naturaleza atentada, pues no habría ningún problema de incongruencia, porque básicamente lo que se establece es que se estableció, por ejemplo, el acto ejecutivo, pero no se llegó a establecer la consumación de la conducta ilícita. Entonces, desde ese punto de vista no habría problemas de incongruencia. ¿Cuándo hay problemas de incongruencia? Primero, si se lo acusa por un comportamiento a título de acción y se lo condena por un comportamiento a título de omisión, la incongruencia no solamente es fáctica, sino jurídica. Porque obviamente la acción y la omisión son dos comportamientos de naturaleza distinta. Si desde el punto de vista de imputación subjetiva se imputó el comportamiento a título de dolo y se lo condena, si se lo imputó a título de culpa y se lo condena a título de dolo, claramente hay incongruencia, porque desde el punto de vista jurídico los elementos del dolo son sustancialmente distintos a los de la culpa. Si se lo acusó como cómplice y se lo termina condenando como autor, claramente hay incongruencia porque se hace más grave la situación del procesado. Y desde ese punto de vista, pues habría temas de incongruencia. Ahora, yo tengo ahí un punto en el cual siempre he tenido alguna discusión, que es que el hecho de que no se haga más gravosa la pena no necesariamente es indicativo de que no hay incongruencia. Me refiero, puede ser que incluso se lo condene por un delito de menor gravedad, pero donde yo sí creo que puede haber temas claramente incongruencias porque podría terminar violando garantías fundamentales. Y voy a poner un ejemplo. En algún caso fallado por la Sala de Casación Penal, hace algunos años, con ponencia del entonces magistrado, el doctor Gustavo Malo Fernández, 3 soldados están en una zona que tiene complejidad porque hay acciones de la guerrilla o acciones de organizaciones al margen de la ley, ven a una persona que va teóricamente armada y uno de ellos dispara y lo mata pensando que es un miembro de una organización al margen de la ley, y cuando ya amanece van a verlo y encuentran que era un campesino, que lo que llevaba ahí no era un fusil, sino era un asador. Y los acusan como al soldado que dispara como autor del homicidio, y a los otros soldados los acusan como cómplices de homicidio. Y la Corte, y yo ahí discrepo respetuosamente de esa posición, cambia la condena por complicidad de homicidio por una condena por favorecimiento. Porque en el fondo, desde ese punto de vista, lo que ellos hicieron fue básicamente modificar la circunstancia. Pues yo creo que una cosa es que yo me defienda un delito contra la vida y otra cosa que yo me termine defendiendo frente a un comportamiento sustancialmente distinto. Entonces creo que así, en ese caso, la pena sea menos gravosa, yo sí creo que hay claramente una violación a garantías fundamentales, porque además yo he tenido algunas inquietudes frente a la posibilidad de terminar abriendo el camino para que a mí me acusen por un delito y me terminen condenando por otro, donde en un momento dado, así estén ciertas circunstancias indicativas de que pueden tener relación, eso puede terminar para mí afectando garantías. Es decir, si yo paso un delito de peculado, a un delito de abuso de confianza, a un delito de hurto agravado por la confianza, yo tengo algunas inquietudes de que no haya congruencia, porque una cosa es que yo me defienda por peculado y otra cosa es que yo me termine defendiendo por un hurto agravado por la confianza.
con un punto. ¿Y por qué señalo eso de manera específica? Si yo a un juez, en una audiencia preparatoria, le pido pruebas para demostrar que se trata de un hurto agravado por la confianza y no de un peculado por apropiación, el juez seguramente me puede decir, esa prueba no se la decreto porque a usted lo están acusando por un peculado por apropiación y no por un hurto agravado por la confianza. En ese punto yo siempre he tenido algunas inquietudes. No es lo mismo que a mí me acusen por una falsedad ideológica en documento público y me condenen por una falsedad material, que desde el punto de vista de lo fáctico la situación no varía, a aquellos casos en los cuales yo creo que si la situación fáctica varía, sí creo que puede haber problemas de incongruencia y yo ahí tengo algunas inquietudes en esa materia. Pero independientemente de eso, lo que es claro es que hay que hacer un trabajo de comparación entre la acusación y la sentencia para mostrar que lo que fue materia de acusación es distinto a lo que fue materia de sentencia. Obviamente, en ese caso concreto, lo que habría que pedirle a la Corte sería un fallo estimatorio de sustitución y no de anulación, para efectos de sustituir el fallo de instancia para hacer congruente lo que es incongruente. Me explico. Si a una persona la acusaron por homicidio simple y lo condenan por homicidio agravado, y yo demuestro básicamente que la circunstancia de agravación no fue materia de acusación, pues simplemente tengo que quitar la circunstancia de agravación y obviamente hacer el proceso de redosificación punitiva. O casos muy interesantes, como cuando a una persona la acusan por un delito de acceso carnal, teóricamente en concurso con acto sexual, pero donde inicialmente a la persona se lo establecen como que, y habría que mirar la discusión desde el punto de vista si eso daría o no para el concurso, pero desde el punto de vista que los actos se realizaron en el mismo momento en que se está produciendo el acceso y después al momento de dictar la sentencia se establece que los actos se realizaron en un momento distinto al momento en que se realiza el acceso carnal, pues obviamente desde lo fáctico allí habría claramente una circunstancia que es distinta, porque no es lo mismo que a mí me digan que en el momento en que yo accedí a una mujer sin su consentimiento, pues también realicé un comportamiento de acto, porque en la medida en que la toqué para poderla acceder, a que me digan que uno fue el momento en que se realizó el acto y otro fue el momento en que se realizó el acceso. Si, ahí incluso había una incongruencia desde lo fáctico, porque estarían incluyendo hechos que no fueron materia de la acusación. Y a la sala le ha pasado en algunos casos que se ha observado que, por ejemplo, los hechos por los cuales finalmente termina condenando un tribunal son distintos a los hechos por los cuales fue acusada la persona. De pronto la gran discusión es qué hacer cuando se tiene claridad que efectivamente ese hecho ocurrió, pero ese hecho no fue acusado, pues cuál podría ser la solución desde ese punto de vista, porque ahí pues en la sala se han presentado algunas discusiones. Lo cierto es que en materia de congruencia, pues fíjense que ahí no se va a proferir un fallo estimatorio de anulación, sino un fallo estimatorio de sustitución, porque en materia de fallos estimatorios, y ahí siempre recomiendo el texto del profesor Fabio Calderón Botero, se dice que la Corte cumple dos tipos de labores, una labor de corrección y una labor de invalidación. La labor de corrección cuando tiene que entrar a corregir el fallo de instancia, porque el contenido del fallo de instancia es equivocado, y la labor de invalidación cuando tiene que entrar a invalidar una determinada actuación. Frente a esas labores, la Corte puede dictar dos tipos de sentencias. Sentencias estimatorias, cuando los errores fueron realmente acreditados por el actor en casación, que es cuando se dice casar, y sentencias desestimatorias cuando no se acreditaron los errores, que es cuando se dice no casar. Acreditando, y todos ustedes lo saben, que en algunos casos la Corte tiene que cumplir esa labor oficiosamente, cuando tiene que entrar a casar de oficio, cuando ha encontrado que ha existido
una violación que es evidente, como por ejemplo en los temas de tasación punitiva, que a veces se ha observado que se ha impuesto una pena que desborda el marco de lo legal, o cuando se han desconocido ciertas garantías, o por ejemplo cuando la misma sala encuentra que la acción penal estaba prescrita, pues la sala tiene que entrar a solucionar el tema. Pero en punto de las sentencias estimatorias, recuerden que la regla general es que si estamos frente a una causal de nulidad, se va a dictar una sentencia estimatoria de anulación, pero frente a una causal de nulidad, normalmente se dicta sentencia estimatoria de anulación, pero podrían existir casos donde se tenga que dictar un fallo estimatorio de sustitución. Uno de esos casos es el que tiene que ver con la incongruencia entre acusación y sentencia, porque no se trata de retrotraer el proceso a la instancia, sino básicamente sustituir el fallo para hacer congruente lo que es incongruente. Si lo denunciado por el casacionista es la violación del derecho de defensa, pues en su escrito debe determinar la actuación concreta que la ha vulnerado, la normatividad exactamente infringida y su específica incidencia en el fallo recurrido. Esa violación al derecho de defensa se podría dar por dos vías, o por violación al derecho de defensa material, que es el derecho que puede ejercer el propio procesado. Normalmente pues no hay tantos problemas de esa naturaleza, pero podría existir la eventualidad de que sí se dieran, o por violación al derecho de defensa técnica, pero allí lo que hay que establecer claramente es que no es un problema de tesis alternativas de defensa, sino que definitivamente quien actuó como defensor en ese ejercicio de defensa pudo haber afectado garantías del procesado, incluso cuando son errores evidentes que pueden haber dejado a la persona sin defensa. Y yo recuerdo algunos otros casos al inicio del sistema, pero aún todavía, donde uno observa la forma como se ejerce la defensa y uno ve francamente que quien está ejerciendo la defensa, pues el ejercicio que está haciendo es francamente equivocado, donde las personas pues se está quedando sin cómo poder acreditar probatoriamente que no es responsable en un momento dado. Como ya lo indicábamos, cada reproche se tiene que plantear de manera separada. Cuando hay pluralidad de infracciones, cada una se tiene que plantear en un cargo distinto. Y desde ese punto de vista, pues tenemos que mirar algunas circunstancias que son específicas. Por ejemplo, un tema que normalmente vemos con alguna frecuencia en la Corte es lo que tiene que ver con el problema de la ausencia de motivación de las providencias. La Sala de Casación Penal ha sido claro que los problemas de falta de motivación de las providencias, como regla general, se van por vía de nulidad. Y en esa medida, recuerden que tenemos 4 posibilidades de problemas relacionados con motivación de las providencias. La ausencia absoluta de motivación, que es cuando pues el funcionario no expone las razones ni los fundamentos jurídicos con base en los cuales toma su decisión. Yo creo que esa es casi que imposible, pues uno esperaría que alguna motivación tiene que existir. Puede que la motivación no sea la mejor, pero a veces la discusión es, oiga, ¿motivó o no motivó? Lo segundo tiene que ver con la motivación incompleta o indefinida que se presenta cuando el funcionario omite analizar algún elemento importante o cuando las razones que están dando en el fallo son insuficientes. Incluso en Ley 600 se hablaba mucho de que no se analizaban los alegatos de los sujetos procesales. La tercera es lo que tiene que ver con la motivación ambivalente o dilógica, que se presenta cuando al dar sus motivaciones cae en contradicciones o las razones que están dando son contrarias a la decisión que finalmente se adoptó. Estas 3 primeras posibilidades, la ausencia absoluta de motivación, la motivación incompleta
y la motivación ambivalente o dilógica se van a plantear por vía de la causal de nulidad. Y la cuarta posibilidad es la motivación falsa o sofística, que se va a presentar cuando el juez realiza una valoración o apreciación incompleta o deformada de la prueba y como consecuencia de ello llega a una realidad diferente. Pues una valoración o una apreciación deformada de la prueba pues es un tema básicamente de errores en la apreciación o en la valoración de la prueba. Errores en la apreciación de la prueba, que es cuando los errores que cometemos al apreciar directamente la prueba, bien sea porque hay un falso juicio de existencia por omisión, porque existiendo la prueba pues no fue apreciada, o un falso juicio por suposición, o un falso juicio de identidad, cuando se tergiversa el contenido fáctico de la prueba, poniendo a la prueba a decir lo que no dice, o temas relacionados con una apreciación ilegal de la prueba por vía de falso juicio de legalidad, o cuando se dejó de apreciar una prueba que sí había sido legalmente obtenida. Y los temas relacionados con valoración probatoria, que son los que están relacionados o con el falso raciocinio. Algunos demandantes en casación todavía siguen hablando del falso juicio de raciocinio, pues es básicamente falso raciocinio, que es por violación de reglas de sana crítica, bien sea por desconocimiento de principios de la lógica o máximas de la experiencia o postulados de la ciencia. Incluso debería distinguirse entre lo que es lógica formal y lógica material. El principio de razón suficiente, en mi concepto, es un principio básicamente de lógica material, que no de lógica formal. Yo en algunos casos he observado que lo incluimos todavía como lógica formal. O lo que está relacionado básicamente con violaciones a reglas de tarifa legal probatoria. Nosotros tenemos pues algunos casos de tarifa legal probatoria negativa, es todo lo que tiene que ver con dictar sentencia condenatoria exclusivamente con prueba de referencia, que creo que en esa nos la pasamos todas las semanas en las salas mirando si eso no es prueba de referencia, el tema de la prueba de corroboración, para mirar si se cumple o no con la carga para poder condenar, a partir pues de que la sala ha dicho que con un testigo se podría dictar sentencia condenatoria, si ese testigo sería suficiente para poder llegar a un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad, pero pues obviamente sin eso no se podría dictar sentencia condenatoria, o en los casos de ley 600, por ejemplo, lo que tiene que ver con los informes de policía judicial, que no tienen valor probatorio sino criterio orientador. También la sala ha avanzado en algunos casos de falso juicio de convicción, como cuando a una persona se la condena a partir de que guarda silencio. Hay un caso que siempre académicamente lo trabajaba mucho antes y que es un caso fallado con ponencia de la doctora Patricia Salazar, de unos hechos que ocurren en Popayán, donde llegan a una casa en busca de un señor que había información que indicaba que se dedicaba a venta de estupefacientes, pero no encontraron al señor, sino encontraron a la señora, y pues la señora guarda silencio y se vio un poco asustada. Entonces la vinculan al proceso y el Tribunal Superior de Popayán la condena a partir de dos argumentos fundamentales. El primero, que guardó silencio. En consecuencia, si no tuviera nada que ver, hubiera hablado. Y el segundo, que se puso nerviosa. Entonces, si se pone nerviosa, es indicativo que tiene que ver con los hechos. Entonces establece la regla general que si usted se pone nervioso, usted tiene que ver con los hechos. Pues la sala de casación penal le dice, mire, por un lado hay un falso juicio de convicción porque está violando una tarifa legal negativa, que además es una garantía constitucional, a nadie lo pueden condenar porque guarde silencio,
Y la segunda, pues es que esa máxima que usted construyó de que a partir de que guarde, de que se vea nerviosa, quiere decir que tiene que ver con los hechos, lo que quiere decir que si no se hubiera puesto nerviosa, no tenía nada que ver con los hechos, entonces construyó una máxima que no existe. Y en este caso, estoy grabado, me estoy poniendo en evidencia, pero bueno, yo siempre cuento una anécdota que si a mí me hubieran aplicado esa regla el día que me enteré de que me había nombrado magistrado, pues hubiera tenido problemas muy delicados, porque yo estaba llegando a Ciudad de México porque tenía que dictar una clase y me entra la llamada, estaba pasando la aduana, en inmigración, y me entra la llamada y me dicen que me nombraron magistrado de la Corte, y pues al que nombre magistrado de la Corte y no se ponga a llorar, no lo han nombrado magistrado de la Corte. Pero en el momento en que me entra la llamada, estoy pasando por migración, ustedes no se imaginan el esfuerzo, porque lo que hubiera podido pensar era que no era que me estuvieran nombrando magistrado de la Corte, sino que se me había caído un pequeño cargamento. Entonces, pues si me aplican esa máxima, la experiencia, termino teniendo complicaciones. Lo que quiero decir con esto es que en materia de nulidades, pues tenemos básicamente tres posibilidades que se van por vía de la causal de nulidad: la falta de motivación, la motivación incompleta y la motivación ambivalente o dilógica, en tanto que lo que es la motivación falsa o sofística se iría básicamente por vía de una violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho o derecho relacionados con apreciación o valoración probatoria. Y finalmente, digamos, recordar que lo relacionado con la prescripción de la acción penal, todos sabemos que se tiene que invocar por la causal segunda de casación, pero donde tenemos que combinar la técnica, los temas de violación, seguramente violación directa, para terminar concluyendo que hay una nulidad. ¿Por qué violación directa? Porque si el tribunal se equivocó al momento de fijar las reglas de prescripción, o las interpretó mal o no las aplicó, pues es un tema típicamente normativo donde tengo que plantear que existió una falta de aplicación de las normas relacionadas con la prescripción. Si son las de la ley 600, pues la norma que establece que la prescripción se interrumpe con la ejecutoria de la resolución de acusación. Si es la ley 906, pues la norma que hace referencia a que se interrumpe con la audiencia de formulación de imputación, y obviamente la norma que hace referencia a que se suspendería con la sentencia de segunda instancia, hacer la verificación para concluir que hay que plantear una nulidad porque en el fondo ha existido una violación al debido proceso. Yo lo dejaría en ese punto, doctor José Joaquín, agradeciendo mucho la invitación, porque el sacrosanto derecho al café creo que no se ha perdido. Muchas gracias.